La dupla malévola de Michelle Bachelet y Luis Almagro tienen las horas contadas. Ambos personajes, quienes han sido nefastos con Venezuela, sobre todo, pasarán muy pronto a mejor vida, como los más repudiados, odiados y, lo peor, enterrados y divididos. Y es que las últimas declaraciones de Bachelet sobre Venezuela no solo obedecen a un ser desquiciado, sino que después de haber pedido, como Almagro, más sanciones, más restricciones contra la patria de Simón Bolívar, viene con su cara bien lavada a pedir fin al bloqueo. Después de años que tanto Bachelet como el secretario general de la OEA, cuyos días ahí, por cierto, también están por expirar, desplegaran informes y más informes en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y en general contra el pueblo venezolano, se dio cuenta que el bloqueo de Estados Unidos de Trump y ahora el de Biden contra el país suramericano han hecho mella en la vida de esta república, ocasionando una precaria situación social, económica en el país. Por su culpa, Bachelet rompe de esta manera con la sociedad, con Almagro, le saca la silla y además lo abandona. ¿Será este el fin de ambos personajes? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Michelle Bachelet retrocede y en medio de un giro inesperado, pero seguramente con muy mala intención, le quita la silla a su más fiel espaldero, Luis Almagro, con quien, agarradito de la mano, ha venido enlodando la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. Claro, lo que ha hecho Bachelet durante las últimas 48 horas, nada más y nada menos que pedir el cese al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, no es más que un sacudón contra Almagro, el flamante secretario general de la OEA, quitándole las acciones de su empresa de odio y de descalificación contra ese país. La alta comisionada de Derechos Humanos, o inhumanos, puede ser, ¿no? Tras rectificar su política infame, evidencia la gestión tragicómica de su alto cargo, llevándose el trofeo como la más nefasta, ganándole incluso al mismo Almagro, su principal socio en estos menesteres. Pero recordemos que dijo Bachelet, que prácticamente inundó las redes de mensajes contradictorios en su contra, pues pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten ya, debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población. Bachelet descubrió el agua tibia, y después que junto a Almagro juraron que todo era culpa de Maduro y de la revolución bolivariana, resulta que se dieron cuenta que son las sanciones y restricciones las que han ocasionado la situación que vive Venezuela. Estas dos almas gemelas de la maldad política, desde el 2016, han venido manteniendo el mismo discurso discriminatorio, vil, contra las autoridades venezolanas, y Bachelet, desde los primeros informes, nunca ha mencionado la guerra económica de Washington contra Venezuela y sus terribles efectos en la población, y mucho menos había exigido el fin a esa brutal agresión. Lo mismo, palabras más, palabras menos, ha hecho Almagro. Su socio en estos menesteres, Almagro, se ha hecho el loco, y su organización mucho más. Desde el 2002 con la violencia feroz de la oposición dirigida por Washington, tanto en marchas como en guarimbas y en sus reiterados intentos golpistas. Igualmente Almagro se ha hecho la vista gorda ante el contexto de guerra híbrida cuyo fin es derrocar al gobierno bolivariano, eliminar físicamente al chavismo y apoderarse de las enormes riquezas naturales del país suramericano.
Pero ¿cuál ha sido la trayectoria de estos seres contra Venezuela? Desde que Bachelet llegó a la ONU, el 1 de septiembre del 2018, lo único que existe en Venezuela, según ella, son violaciones del gobierno a los derechos humanos. Tampoco para ella existe una grave crisis humanitaria ni de derechos humanos en Haití, Honduras, Guatemala, Colombia, Yemen, Somalia, Libia, Afganistán. No, solo en Venezuela. Y mucho menos en estos 3 años se ha dado cuenta de la campaña del gobierno de Trump y ahora de Biden contra millones de migrantes, su exacerbación del supremacismo blanco, la xenofobia y el racismo. Eso no existe para ella. Históricamente sus informes, así como las visitas de sus veedores, han carecido de una investigación, exploración y hasta pesquisa de lo que pasa en Venezuela para poder calificar una realidad. Lo menos que han hecho es la observación y comprobación escrupulosa de los hechos. Por el contrario, ha habido un desequilibrio y un ejercicio totalmente discriminatorio, unilateral, selectivo y sesgado. La alta comisionada ha desechado como fuentes de sus reportes los documentos confeccionados por 2 expertos independientes de la ONU, Alfred de Salles e Idris Yazairi, quienes censuraron en términos muy duros las sanciones económicas contra Venezuela y las consideraron causante de las privaciones que sufre la población. En el año 2019, la expresidenta chilena también pidió la liberación de los opositores presos y describió como grave la situación humanitaria en el país petrolero. Y fuerte, duro ha sido su discurso contra todo lo que huela a esta nación. De acuerdo con ella, 1/4 de la población venezolana, equivalente a 7 millones de personas, requiere atención humanitaria urgente, mientras 4 millones emigraron desde el 2015 debido a la debacle económica, que como todos sabemos, ha tenido su origen en las sanciones estadounidenses. Bachelet ha disparado contra quienes osen ayudar a Venezuela. Su retórica la ha llevado a criticar también a los países aliados, que como China y Rusia han venido haciendo negociaciones y amplios acuerdos internacionales con este país. Michelle Bachelet, en su ataque constante en contra del sistema político venezolano, todos estos años los ha pasado elaborando informes que demuestran, entre comillas, la brutal y feroz violación de los derechos humanos, y peor aún, sin la presentación de las pruebas y evidencias concretas de las supuestas denuncias, que solo son sustentadas en presuntas entrevistas a personas en las que es público y notorio su antichavismo. La Organización de Estados Americanos, con su furibundo secretario general Luis Almagro, por su parte, solo ve problemas políticos y electorales en la tierra de Bolívar. Asegura que en Venezuela existe la peor de las dictaduras que hay en todo el continente americano, con lo que demuestra en la práctica una descarada parcialidad y simpatía hacia los sectores políticos más radicales de la derecha venezolana. Almagro tiene cientos de mentiras, de fábulas y hasta mitos sobre Venezuela. Su parcialidad a favor de la derecha nacional e internacional ha sido por demás evidente, hasta el punto de que no pasa una semana que el orco del pantano no se meta con Maduro o con Venezuela, y lo peor, defienda a capa y espada a Guaidó. Y a pesar de que ya Venezuela no es miembro de esa organización, Almagro insiste en llevar al país a la Corte Penal Internacional, y si por él fuera, a la misma Corte Celestial. A su juicio, el principal problema, la peor sanción contra el pueblo venezolano, son los que están sentados en el gobierno venezolano. Así lo ha declarado en muchas oportunidades. En su desquiciada obsesión contra Venezuela, Almagro ha señalado que uno de los puntos más importantes del reciente informe de la Corte Penal sobre Venezuela es que indica que la dictadura de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad que ha quedado impunes, como disco rayado. Su expresión nefasta, en ver quién compite como el peor, ha ido más allá. Ha criticado a la propia Bachelet cuando hace 2 años declaró a la prensa internacional esta joya:
Todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como está la alta comisionada de derechos humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen aprobioso, declaró el jefe de la OEA. ¿Pero qué tienen en común Bachelet y Almagro? Su odio contra Venezuela y también contra Cuba. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, que no se pierde una en su rol de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, como Luis Almagro desde la OEA, siempre mirando lo que pasa en ambos países, colocándose gringolas con las demás naciones. Tal para cual, ambos con un dossier de mentiras y calumnias. Ella con muchas cuentas que pagar con su propio país de Chile, y Almagro con Venezuela y medio mundo. Ella, la del doble rasero, al igual que Almagro, inmorales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.